Queridos amigos de la Ciudad de la Radio, a esta hora de la mañana, 10:36 minutos, le damos la bienvenida a las licenciadas Natalí Camacho y también Aura Carrillo en representación de la Federación Venezolana de Maestros. Hoy se sigue insistiendo en todo lo que tiene que ver con la solicitud de sueldos y salarios dignos, pero hoy vamos a tratar otras cosas, todo lo que tiene que ver con la actitud y el acompañamiento emocional a los docentes. Interesantísimo este tema hoy, pero yo creo que no va a ser solo para los docentes, sino va a ser para la comunidad en general, en razón de que hemos visto, han pasado un poco más de 100 días de la situación del 3 de enero y nos hemos dado cuenta, y me lo decían ustedes como expertas, sobre la desmotivación o la falta de motivación emocional para cualquier tipo de cosa. Tal vez algunos lo ven para el trabajo, otros lo ven para las cosas cotidianas, las propias acciones de cualquier tipo que se tengan que tomar. Profesoras, bienvenidas, muchas gracias por estar. Los micrófonos en la Ciudad de la Radio, Natalí, y ahora están a disposición de ustedes. Hola Leo, muchas gracias por la invitación a tu programa. La ciudad y la radio, un saludo para toda la comunidad Radio Escucha y especialmente a nuestros profesores nacionales, estadales y municipales. Pues hoy vamos a conversar sobre este tema tan relevante que es sobre el salario, actitud y acompañamiento a los docentes. El docente venezolano en realidad es un héroe sin capa, porque de verdad hoy en día la lucha en pro de su propio estómago, de poder llenar su estómago y enseñar al mismo tiempo, de verdad que es asombroso. Los docentes tienen una resistencia increíble y una resiliencia también. Mientras se asoman los anuncios de aumentos de salario para este 1 de mayo, hay que pensar también en la nevera que está vacía de estos docentes. Y permanentemente. Totalmente. Eso con respecto a una realidad económica, porque ya en otros programas se ha hablado de las estadísticas que se maneja el SECNA, que es el 0.3% de la canasta básica, que es lo que nosotros cubrimos, y los bonos, que es lo que llena un poco este salario. Y bueno, en la realidad, eso con respecto a la realidad económica, pero en la realidad emocional, el docente está muy golpeado, muy agobiado, estresado. La ansiedad de llegar a su casa y no saber qué comer para el día siguiente, cómo llegar nuevamente a la institución donde trabaja, si tiene los pasajes. Recordemos que los pasajes oscilan ahorita entre 200 bolívares, pero ¿los tenemos? No los tenemos. Estas personas que salieron de las aulas, estos docentes que salieron de las aulas y no tuvieron más remedio que rebuscarse. ¿En qué? En otros trabajos, en tareas dirigidas, en ventas informales, ventas de tortas, ventas de todo tipo. Ese sentimiento que tienen, ese duelo que tienen, y solamente nos quedamos en un rebusque. Los docentes sanos y estables, no hay sistema educativo que valga. Sin estos docentes que tengan esa estabilidad emocional, no existe, de verdad. Yo creo que las cosas escapan ya del docente, ¿no? Yo creo que esto es una cosa colectiva de la sobrevivencia y el entorno, es el docente. Si el docente habla con el representante, la situación es similar. Me decían esta mañana la preocupación que se tiene en algunos colegios privados. La gente no tiene cómo pagar la mensualidad, ¿no? Entonces ya viene, creo que estamos en la fase de entrega de informes o de notas, de boletas, y una de las condiciones es la solvencia, ¿no? Y la gente no tiene
cómo ponerse solvente. Y no hay un método de financiamiento en los términos de que sea sectorizado. Pero más allá de eso está lo de la alimentación y la medicina como producto. Ahora, ¿cómo en medio de todo esto se continúa? Se sigue, los gremios siguen poniéndose de acuerdo para solicitar. Ayer vimos, o antes de ayer vimos una declaración muy preocupante de la ministra de Educación Superior que decía que no hay ahogamiento en las universidades, imagínense, y que es responsabilidad de la manipulación de los estudiantes, lo que eso significa. Pero la parte humana yo creo que estamos en un momento muy delicado, como de descomposición anímica que arrastra a lo físico. Y me gustaría que hablemos de eso. Sí, bueno, gracias Leo nuevamente por este espacio. Tú mencionas cosas interesantes, ¿no? Que desde la Federación Venezolana de Maestros hemos querido acompañar, ¿no? Cualquiera pensaría que el sindicato es solamente pancartas y protestas, pero nosotros hemos querido ir más allá y hacer y dar respuesta a eso que estamos mencionando. Cómo hacer o cómo afrontar la situación venezolana como ciudadano y como docente, porque tú tienes la realidad del aula y la realidad de tu casa, y es una realidad a la que no podemos escapar. Tú estás diciendo algo con respecto a las declaraciones de la ministra de Educación Universitaria y me viene a la mente unas estadísticas de Psicodata que hablan que el 63% de los docentes universitarios padecen de trastorno de ansiedad o de depresión. Y cuando hablamos de eso, hablamos de una crisis total de la educación. Porque tú no me puedes pedir excelencia cuando yo estoy en modo de supervivencia. No lo puedes exigir porque tu cerebro no está para eso. Tu cerebro está sobreviviendo. Cuando nosotros comentábamos en una de las asambleas de directiva de la Federación, hablábamos nuevamente del artículo 104 de la Constitución, que reza, aparte de lo de la idoneidad docente, que bien lo hemos discutido en otros programas, el tema de que tenemos que tener calidad de vida, y ahí lo dice, un nivel de vida acorde a su loable e ilustre labor de ser docente. Porque cuando tú vas al aula, no acompañas al estudiante, acompañas a una familia y contienes a una familia. Precisamente nosotros hemos tratado de hacer talleres para abonar ese terreno de contención que tiene el maestro, a través de primeros auxilios psicológicos, habilidades de afrontamiento, inteligencia emocional y tratar de ver la vida con micrologros, porque si nos ponemos a proyectarnos en el futuro, hay incertidumbre. Cuando hablas de este tipo de acompañamiento, el diagnóstico que hay real en el caso de Mérida, ¿cuál es? Porque son muy delicados. Usted acaba de decir una cosa donde tienen que estar encima, ya no es la supervisión académica, la de actualización, sino ya hay un diagnóstico más allá, ¿no? De que el profesor está como en una fase de sobrevivencia, Sí. que además se transmite en la familia que es atendida a través del alumno. Sí, y del estudiante. Fíjate que nuevamente haciendo este maravilloso trabajo que nos mostró la UCAP, con las estadísticas de Psicodata, ellos hablan de la vulnerabilidad del docente. ¿Por qué? Porque tú tienes que llegar a la escuela a demostrar que sí se puede seguir estudiando y que vale la pena seguir estudiando y seguir indagando en los porqué de esa vida. ¿Por qué es importante tener un sentido de logro, una motivación de logro para permanecer dentro de las aulas? Y yo creo que dentro de lo más loable de ser docente, más allá de la vocación, es el tema en que tú te buscas otros empleos para mantener la escuela. Los venezolanos durante todo este periodo hemos sostenido a Venezuela con todas estas estrategias de afrontamiento para poder llegar a tener una vida a la que sobrevivimos día a día. Lo que nosotros queremos en realidad es que se tome en cuenta lo que está en la Carta Magna, porque se habla claramente de dignificar al trabajador y de dignificar al maestro para que tenga una calidad de vida, para que tenga proyección a futuro.
Pero cuando tú no cumples y dilatas cifras y cada semana juegas con la emocionalidad del trabajador, del docente, con cifras, con estadísticas que van fuera de lo que está realmente en las instituciones, porque en las instituciones 255.000 docentes han emigrado del sistema educativo y se necesitan. Y conforme a esa cifra alarmante, se hicieron suspensiones de salario a los docentes sin ninguna justificación. Y tuvimos que acompañar esos casos porque hay docentes con enfermedades terminales, hay docentes con familiares enfermos que se les suspendió el salario. Estamos conversando con las licenciadas Natalí Camacho y Aura Carrillo, representan la Federación Venezolana de Maestros. Cuando estamos hablando de esto, el problema educativo es igual que el sanitario, se produce la cascada de la transmisión del daño. ¿Estaríamos de cara entonces también a una deserción solapada o deserción a la vista de todos, no solo ya del docente, sino del empleado que acompaña al docente, el obrero, y esto reflejado en los alumnos, en los niños que no pueden seguir estudiando? Hay nuevamente deserción en los colegios. Realmente sabemos que ha habido deserción. ¿Por qué? Porque no hay cómo sostener los pasajes, lo que implica que ese estudiante vaya al salón, la alimentación que es tan necesaria, sí, la comidita, para que el niño tenga ese que es su derecho de ser educado. Cuando hablamos del tema de deserción, también tenemos que hablar también de ese docente que está ahí físicamente, pero mentalmente no está roto. Creo que eso pasa no solo en los docentes, creo que eso está pasando colectivamente, ¿no? Sí, y que hace acciones sobrehumanas para poder llegar y para poder estar, pero que no basta. No basta porque emocionalmente hay desgaste. Hay desgaste. ¿Qué es lo que tenemos que promover y donde tenemos que apuntar? Al optimismo activo, a la esperanza activa, a la oración, porque la fe es sumamente importante y es parte importante del venezolano, de la cultura del venezolano, y a proyectarse en eso bueno que haces cada día, en hacer esa checklist de qué hice bueno hoy y cómo me hizo mejor persona. Porque si vemos el panorama oscuro, vamos a ver todo con los lentes oscuros, ¿no? Así es. Profesor, ¿qué otra cosa se está haciendo? ¿Siguen las acciones? ¿Siguen todo esto, no? La federación creo que se reunió ayer o antes de ayer hubo reunión. No, ayer tenían reunión de la directiva y creo que las acciones siguen convocándose. Siguen en pie, por supuesto. Tenemos una agenda donde todos los lunes nos reunimos la directiva regional, exponemos los casos y estamos a la espera de una nueva concentración para reunir nuevamente a nuestros docentes y pues nosotros en la federación seguimos trabajando, seguimos pensando en nuevas estrategias, en seguir las estrategias que ha estado comentando mi compañera y hasta esperar este 1 de mayo tan ansiado, porque realmente todos estamos a la expectativa de este nuevo aumento salarial de este 1 de mayo. Y bueno, con respecto al daño emocional, ha sido profundo no solamente el del docente, sino el del venezolano en sí. Y para recuperar esto es necesario que este aumento salarial, que quedan ya 2 semanas, pues se realice. 2 semanas y 3 meses y medio para finalizar el año escolar. Estábamos sacando hoy una cuenta de eso y ya en 3 meses y medio ya el año escolar culmina. Está. Profesora, quiero agradecerles, de verdad me sorprende estas cosas que han dicho. El problema no es solamente la lucha gremial, sino ese acompañamiento que se tiene allí. La condición de la tendencia de las sextas sendas y de la Federación Venezolana es una tendencia sumamente alta y lo que estamos viendo es con un incremento ya escasamente en el mes de abril sobre el 13%. Imagínense cuánto va a costar la cesta, no habrá que esperar el informe, pero
es muy delicado lo que las profesoras afirman, porque estaríamos viendo en el caso de ellas como docentes, una educación que estaría partida. Cuando digo partida es sencillamente los que están esperando para jubilarse y los que están haciendo tiempo, pero ese segmento corto de los nuevos docentes no estaría existiendo. Y una muestra de todo está en lo que ha venido pasando, que en el caso de la Universidad de los Andes, después de la Facultad de Humanidades y Educación, en el caso de Educación, que tenía uno de los números más importantes de aspirantes para ser docentes, no lo están. Y es un análisis bastante crudo lo que han hecho las dos profesoras sobre esto. ¿Que hay hambre? Sí, hay, como ustedes lo apuntan, y esto sucede en la universidad, que está evidente que el docente, el padre del representante está financiando la educación, también está pasando, pero hay hambre en todos los sectores. Y eso es sumamente delicado, porque podemos ir y tocamos lo emocional de que ustedes hablaron al principio, de cara a una nueva deserción colectiva, producto de que no se produzca un aumento de sueldo y salario que vaya acorde con esto, y eso permite aplastar más emocionalmente a todos los venezolanos. Por eso es importante que a estos llamados de protesta se sumen también los docentes, porque es una situación que les atañe también a ellos. Que haya un docente bien pagado significa que su hijo va a ser bien atendido. Va a ser bien atendido porque van a estar las condiciones para que tú puedas desempeñarte en función a lo que estás haciendo, sin tener cabos sueltos, porque tienes que estar pensando en 20.000 cosas para poder subsistir. El jueves tuvimos la concentración, esperamos una próxima concentración y hacemos el llamado a todos a que se sumen, porque eso es parte de esa esperanza activa. El hacerse valer y el hacer valer la dignidad, los derechos y el costo de la población venezolana. Así es. Profesoras, muchas gracias. Queridos amigos de la Ciudad de la Radio, el agradecimiento a las licenciadas Natalí Camacho y Aura Carrillo en representación de la Federación Venezolana de Maestros. La entrevista quedará respaldada en nuestro Instagram para quien quiera escribirles a ellas y compartir esta información. 10:55 minutos de la mañana en la Ciudad en la Radio.